Manejo inicial ATLS paciente politraumatizado. Cátedra de Cirugía, Dr. Germán Fernández de Córdoba, catedrático. Estudiantes Javier Córdoba, Brandon Espín, Verónica Jara, Selena Orellana. En el presente trabajo autónomo se presentan las bases fundamentales para realizar un adecuado abordaje del paciente lesionado, ya sea que iniciemos su atención en la escena de la emergencia o en la sala de urgencias de un hospital, de primero o segundo nivel. La sistematización en la evaluación primaria y en la reanimación simultánea, la adecuada valoración del paciente con la corrección indicada de las anormalidades, la elección del mejor medio de transporte con cuidados óptimos y la realización de una apropiada evaluación secundaria nos permitirá proporcionar una mejor perspectiva en vida y calidad de vida a todo paciente traumatizado. Como objetivos, objetivo general, explicar el manejo inicial del paciente politraumatizado en base a la ATLS. Como objetivo específico, evaluar el estado del paciente rápido y precisa, reanimar y estabilizar, resolver problemas prioritarios, valorar los recursos del hospital para ese paciente y asegurar la atención óptima del paciente en cada momento. Evaluación inicial. Preparación. Nos surge un interrogante. ¿Cómo me preparo para una transición fluida desde el ambiente prehospitalario al hospitalario? Pues bien, la preparación para la atención del paciente lesionado se realiza en dos escenarios clínicos distintos. Primero, durante la fase prehospitalaria, todas las acciones deben ser coordinadas con los médicos que se encuentran en el hospital y que recibirán al paciente. Y en segundo, durante la fase hospitalaria, se deben realizar preparativos para facilitar la reanimación rápida del paciente lesionado. Es así que nos encontramos con la fase prehospitalaria. Una coordinación adecuada. El sistema prehospitalario debe estar organizado de tal forma que el hospital sea notificado del traslado del paciente antes de que sea evacuado del sitio del evento. Esto nos permite que se hagan los ajustes necesarios para que los miembros del equipo de trauma estén preparados, de tal manera que todo el personal y los recursos que puedan necesitarse estén presentes en el departamento de urgencias en el momento en que llegue el paciente. Se debe hacer énfasis en el mantenimiento de la vía aérea, en el control de hemorragias externas y shock, y en la inmovilización adecuada del paciente y traslado de inmediato al sitio más cercano y apropiado, de preferencia un centro especializado en trauma. Se debe enfatizar la obtención y reporte de información necesaria para el triaje en el hospital. Esto incluye la hora del incidente, los acontecimientos relacionados con la lesión y la historia clínica del paciente. El mecanismo de trauma puede sugerir el grado de lesión, así como las lesiones específicas que deben ser evaluadas en el paciente. Fase hospitalaria. Es fundamental planificar con anticipación los requerimientos básicos antes de la llegada del paciente al hospital. Debe existir un área específica para la atención de los pacientes lesionados, el equipo adecuado para manejo de la vía aérea, como por ejemplo el endoscopio, tubos, entre otros. Debe estar organizado, probado y localizado de tal forma que sea accesible en forma inmediata. Cuando el paciente llega, las soluciones intravenosas de cristaloides deben estar tibias, accesibles y listas para infusión. El equipo para monitoreo debe estar listo en forma inmediata. Se debe tener un protocolo para recibir apoyo médico adicional en los casos que así lo requiera. Es indispensable asegurar la presencia inmediata del personal de laboratorio y de rayos X. Todo el personal que entre en contacto con el paciente debe utilizar dispositivos de precaución universal.
debido a la preocupación sobre enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Como tercer punto nos encontramos con el triaje. El triaje es el método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para su atención. El tratamiento se lleva a cabo en base a las prioridades del ABC, vía aérea en control de la columna cervical, respiración y circulación con control de la hemorragia. Otros factores que pueden afectar la clasificación y la prioridad del tratamiento incluyen la gravedad de la lesión, la posibilidad de recuperación y los recursos disponibles. Recordando que es la responsabilidad del personal de asistencia prehospitalaria y de sus directores médicos asegurar que los pacientes apropiados lleguen a los hospitales adecuados. Incidentes con múltiples víctimas. Se refiere a cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no excede la capacidad instalada del centro para dar atención. En estas situaciones, los pacientes con problemas potencialmente letales y aquellos con lesiones multisistémicas son atendidos primero. Eventos masivos de víctimas. En los incidentes con víctimas en masa, el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones exceden la capacidad de las instalaciones y el personal. En estas situaciones, los pacientes que tienen la mayor posibilidad de sobrevivir y que requieren el menor gasto de tiempo y equipo, suministros y personal se atienden en primer lugar. Revisión primaria. Los pacientes se evalúan y las prioridades de tratamiento se establecen en función de las características de las lesiones sufridas, sus signos vitales y el mecanismo de la lesión. En el paciente con lesiones severas, las prioridades lógicas de tratamiento deben establecerse en base a una evaluación completa del paciente. Las funciones vitales del paciente se deben evaluar en forma rápida y eficiente. El manejo del paciente debe consistir de una revisión primaria rápida, de una reanimación y restauración de sus funciones vitales, de una revisión secundaria más detallada y completa, para llegar finalmente al inicio del tratamiento definitivo. Este proceso constituye el llamado ABCDE de la atención del trauma y permite identificar las situaciones que ponen en peligro la vida. Puede llevarse a cabo al preguntar al paciente por su nombre y preguntándole lo que le pasó. Una respuesta apropiada sugiere que no hay compromiso grave de la vía aérea, porque posee la capacidad de hablar claramente. La respiración no se ve gravemente comprometida porque tiene la capacidad de generar movimiento de aire para permitir el habla. Y no hay una disminución importante del nivel de conciencia. Está suficientemente alerta para describir lo que sucedió. La falta de respuesta a estas preguntas sugiere anormalidades en A, B o C que requieren evaluación y manejo urgente. Mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical, restricción del movimiento. Se debe evaluar primero la vía aérea para asegurar su permeabilidad, en busca de signos de obstrucción, lo que debe incluir la aspiración y la inspección para excluir cuerpos extraños y fracturas faciales, mandibulares. Las medidas para establecer una vía aérea permeable se deben instituir mientras se protege la columna cervical. Inicialmente, se recomienda la maniobra de elevación del mentón o de levantamiento mandibular para lograr la permeabilidad de la vía aérea. La cabeza y el cuello del paciente no deben ser hiperextendidos, hiperflexionados o rotados para establecer y mantener la vía aérea. Conociendo la historia del incidente traumático, se debe presuponer la pérdida de la estabilidad de la columna cervical. Se debe suponer una lesión, especialmente en aquellos con un nivel alterado de conciencia o un traumatismo cerrado por encima de la clavícula. Bueno, continuando con el manejo de la tele en pacientes con trauma,
Vamos a ver lo que es la respiración y la ventilación. La ventilación se encuentra alterada cuando encontramos uno de los siguientes datos clínicos, como son cianosis lesión penetrante del tórax, hemotórax, neumotórax, fracturas costales o desviación de la tráquea. Es muy importante el diagnóstico previo de hemotórax o neumotórax para poder realizar el tratamiento que se lo realiza con una sonda de pleurostomía para poder liberar la presión pulmonar. Es muy importante en la evaluación inicial que se realice una reanimación correcta del paciente. Esta también se centra en despejar lo que es la vía aérea. Esta se la realiza con la maniobra de la elevación de la cabeza y el descenso del mentón o tracción mandibular, como vemos en la figura inferior. Hay que tener en cuenta si el paciente se encuentra inconsciente y si hay presencia de reflejo nauseoso, ya que al producirse una náusea, un vómito o una regurgitación podría complicar la vía respiratoria del paciente. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el control de la hemorragia. Muy importante el control de una hemorragia en pacientes politraumatizados, ya que podrían llegar a un shock, así agravando el estado clínico del paciente. En la evaluación inicial hay que realizar una correcta reanimación y para controlar la hemorragia se hace la colocación de 2 vías intravenosas periféricas, transcapálicas, y se manda solución salina en bolo para tratar de recompensar la sangre del paciente. Se da transfusiones sanguíneas grupo A, B o O. Es muy importante también en una paciente que esté en edad fértil, esta se la va a realizar por medio del PIAM. Esto también va de la mano con la medición de gases arteriales o la gasometría. Muy importante también medir el nivel de lactato en la sangre, ya que en pacientes que tienen fallas hipoxémicas se inactiva el ciclo de Krebs, que es el ciclo aerobio, y se activa el ciclo inaerobio o el ciclo de Cori. Este va como consecuencia de este ciclo hay la producción de ácido láctico, que es un claro signo de hipoxia en los pacientes. Se puede agravar y concluir con el deceso de este tipo de pacientes. Iniciar la terapia de reanimación y, como ya dije, una transfusión sanguínea si el paciente no ha respondido al manejo inicial en el que se da en el HLS, y también hay que calentar soluciones cristaloides conforme los criterios del paciente. Ahora vamos a ver el estado o la evaluación del estado neurológico del paciente. Este de aquí se va a realizar con la escala de coma de Glasgow. Y esta se la realiza de acuerdo a las siglas A, B, D, I. La A de alerta, la B de verbal, la D de dolor y la I de inconsciente. Vamos a evaluar lo que es el estado de alerta, el respuesta a estímulos o la respuesta a estímulos verbales, la respuesta a estímulos dolorosos y si el paciente se encuentra inconsciente. Como lo dije, nos vamos a apoyar en lo que sería la escala de Glasgow. Esta se la evalúa con un total de 15 puntos y un total de mínimo de 3 puntos. Como vemos, estos son los criterios. Vamos a evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, y de la apertura ocular se va a evaluar sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 puntos y la respuesta motora sobre 6 puntos. Hay que tener en cuenta que pacientes que tengan una respuesta de Glasgow menor a 8 o 9, estamos en pacientes ya con problemas neurológicos. Otra parte muy importante a la hora de evaluar a estos pacientes es la exposición y control del ambiente. Hay que desvestir completamente a este paciente en búsqueda de lesiones que puedan perjudicar la volemia de este paciente. También hay que controlar la hipotermia, ya que bajo una baja temperatura puede complicar o agravar el estadio del paciente. Una vez que el paciente se encuentra estable, vamos a realizar el ABC, que es el que estamos viendo. Es importante recordar nuestras bases clínicas en el momento de evaluación del paciente, tanto como la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, así como la exploración de todos los orificios naturales del paciente. También la colocación de una zona nasogástrica o vesical o urinaria, como veremos a continuación. Es importante recordar, como dije, estas bases, ya que nos van a dar un criterio más completo de lo que sería el paciente para poder evaluar mejor su cuadro clínico. Vamos a ver los anexos a la revisión primaria con reanimación. Uno muy importante es el monitoreo electrocardiográfico en todos estos pacientes, ya que estos podrían reflejar si el paciente está entrando en algún fallo cardíaco.
Vamos a evaluar en estos pacientes en la motorización electrocardiográfica. Vamos a vigilar si no hay presencia de arritmias, taquicardias, fibrilaciones auriculares o contracciones ventriculares prematuras. Ahora vamos a ver lo que sería la colocación de sondas. Es muy importante vigilar la diuresis del paciente. ¿Por qué? Porque esto es un claro indicativo de que el paciente está entrando en un shock hipovolémico, ya que el cuerpo es muy sabio. Si se está perdiendo sangre, el cuerpo empieza a retener sangre, por eso la diuresis baja, no hay producción de orina. Es muy importante también que la colocación de sonda vesical está contraindicada en pacientes con lesión uterina, ya que podríamos agravar su cuadro. Otro punto importante es la colocación de sonda gasogástrica, ya que esta va a reducir la distensión gástrica, también disminuye el riesgo de que exista una broncoaspiración y facilita la evaluación hemorrágica digestiva del paciente, o sea, para ver si no hay una hemorragia digestiva a nivel alto en el paciente. Muy importante la pulsioximetría. La oximetría de pulso es muy importante, ya que esta ayuda a controlar la evaluación del paciente. Esta va a ver la fijación de la hemoglobina con el oxígeno. Si hay un descenso del oxígeno en la sangre, eso quiere decir que el paciente está entrando ya en un cuadro crítico con producción de lactato, el paciente está con una hipoxia. Una hipoxia puede ayudar a que haya muerte o daño cerebral si no es tratada a tiempo. Y muy importante que los valores obtenidos en la pulsioximetría deben ser comparados con los valores obtenidos en la gasometría arterial. Y como último punto y muy importante también, la presión arterial. La presión arterial debe ser medida, aunque es una medida poco fiable o un indicador tardío de la perfusión tisular real. Sin embargo, como forma parte de los 4 signos básicos vitales, debe ser medida, ya que nos ayuda a controlar la presión con la que la sangre está siendo bombeada hacia los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Se deben usar los exámenes radiológicos juiciosamente y no se debe demorar la reanimación o traslado del paciente para el tratamiento definitivo en aquellos pacientes que requieran nivel mayor de complejidad. Las radiografías de tórax anteroposterior y de pelvis suelen brindar suficiente información para guiar la reanimación en pacientes con trauma cerrado. La radiografía de tórax puede mostrar lesiones potencialmente letales que requieran tratamiento o mayor investigación, y la de pelvis puede evidenciar fracturas de pelvis que indiquen la necesidad de transfusión temprana. Estas radiografías se pueden tomar en el área de reanimación con un equipo portátil, pero no cuando van a interrumpir el proceso de reanimación. Se debe obtener radiografías diagnósticas esenciales incluso en pacientes embarazadas. El FAS, EFAS y lavado peritoneal diagnóstico son herramientas diagnósticas útiles para la detección rápida de sangrado intraabdominal, neumotórax y hemotórax. Puede ser un reto inclusive en pacientes que están embarazadas, que han tenido laparotomías previas o aquellos que son obesos. Se debería consultar a un cirujano antes de llevar a cabo este procedimiento en la mayoría de circunstancias. Adicionalmente, la obesidad y el gas intestinal pueden entorpecer las imágenes obtenidas por FAS. El hallazgo de sangre intraabdominal indica la necesidad de cirugía en pacientes con inestabilidad hemodinámica. La presencia por FAS o LPD en el paciente hemodinámicamente compensado requiere la presencia de un cirujano, ya que un cambio en la estabilidad hemodinámica puede indicar la necesidad de una intervención quirúrgica. Es importante no demorar el traslado con evaluaciones diagnósticas profundas. Solamente se debe hacer las pruebas que mejoren la reanimación y estabilización para asegurar un traslado seguro del paciente. Entre las poblaciones especiales tenemos a los niños, las embarazadas, ancianos, pacientes obesos y atletas. Los pacientes pediátricos tienen una anatomía y fisiología particular. Las cantidades de sangre, líquidos y medicación van a variar según el tamaño del niño. Adicionalmente, difieren los patrones de lesión y el grado y velocidad de la pérdida de calor. En las mujeres embarazadas, el reconocimiento precoz en el embarazo por palpación del abdomen del útero grávido y pruebas de laboratorio, por ejemplo la gonadotropina coriónica humana, así como la evaluación precoz al feto, son importantes para la supervivencia materna y fetal. Si bien las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en adultos mayores, el trauma también es una causa en aumento en esta población. La reanimación
de adultos mayores merece una atención especial. El proceso de envejecimiento disminuye la reserva fisiológica del paciente y las enfermedades cardíacas, respiratorias y metabólicas pueden alterar su capacidad de responder a la injuria, en la misma forma que lo hacen los jóvenes. Adicionalmente, el uso prolongado de medicamentos puede alterar la respuesta fisiológica habitual en la lesión. Los pacientes obesos, su anatomía puede hacer que procedimientos como intubación se conviertan en difíciles y arriesgados. Estudios diagnósticos como el FAS, LPD y TAC son también más complicados. Adicionalmente, muchos obesos tienen patologías cardiorrespiratorias que van a limitar su capacidad de compensación a la lesión y al estrés. La reanimación rápida con líquidos puede exacerbar sus comorbilidades subyacentes. Debido al excelente estado físico de los atletas, no manifiestan signos tempranos de shock como taquicardia y taquipnea. También pueden tener presión sistólica y diastólica normalmente baja. La revisión secundaria no empieza hasta que la revisión primaria, el ABCDE, haya finalizado. Los esfuerzos de reanimación están en marcha y se haya demostrado el mejoramiento de las funciones vitales. Parte de la revisión secundaria puede iniciarse mientras el otro profesional conduce la revisión primaria. La revisión secundaria es una evaluación de cabeza a pies al paciente traumatizado, es decir, una historia de examen completos, incluyendo reevaluación de todos los signos vitales. Cada región del cuerpo se va a examinar por completo. En la historia, muchas veces esta historia no puede ser obtenida del paciente que recibió el trauma, por eso el personal prehospitalario y los familiares deben estar prestos a proporcionar la información. La historia amplia es una regla mnemotécnica para este fin, que son alergias, medicamentos en uso, patologías previas, embarazo, ambiente y envenenamiento relacionados con el trauma. En los tipos y mecanismos del trauma, las lesiones pueden dividirse en dos grandes categorías, que es el trauma cerrado o penetrante. Otros tipos de lesiones de los cuales se debe obtener información del incidente van a incluir las lesiones térmicas y aquellas causadas por ambientes tóxicos. El trauma cerrado suele ser consecuencia de colisiones con automóviles, caídas, otras lesiones relacionadas con el transporte, la recreación y el empleo. También puede ser causado por violencia interpersonal. La información importante que se debe obtener de las colisiones vehiculares incluye el uso del cinturón de seguridad, la deformación del volante, la presencia y activación de las bolsas de aire, airbags, la dirección del impacto, los daños al automóvil, en términos de deformación o intrusión en la cabina y la posición del paciente en el vehículo. La eyección del pasajero del vehículo también aumenta considerablemente la posibilidad de lesiones graves. En el trauma penetrante, los factores que determinan el tipo y la extensión de la lesión y su subsiguiente manejo van a incluir la región del cuerpo lesionada, los órganos situados en el trayecto del objeto penetrante y la velocidad del proyectil. Por lo tanto, las víctimas por arma de fuego, la velocidad, el calibre, la trayectoria de la presunta bala y la distancia desde el arma de fuego a la herida pueden proporcionar pistas importantes con respecto a la magnitud de la lesión. En la lesión térmica, las quemaduras son un tipo significativo de trauma que puede ocurrir solo o asociado con un trauma cerrado y o penetrante, resultante de, por ejemplo, un incendio en un automóvil, una explosión, caída de escombros o el intento de un paciente de escapar de un incendio. Las lesiones por inhalación y el envenenamiento por monóxido de carbono a menudo van a complicar las quemaduras. El antecedente de exposición a químicos, toxinas y radiaciones es importante obtener por dos razones. Estos agentes pueden producir una variedad de disfunciones orgánicas, pulmonares, cardíacas e internas en los pacientes lesionados y también pueden presentar un riesgo personal al médico. Frecuentemente el único método de preparación del médico para tratar a un paciente con antecedentes de exposición a un ambiente tóxico es entender los principios generales de manejo de tales condiciones y establecer contacto de inmediato con el Centro Regional de Control de Envenenamiento. Durante la revisión secundaria, el examen físico sigue la secuencia de la cabeza, estructuras maxilofaciales, cuello y columna cervical, tórax, el abdomen, pelvis, perineo, recto, vagina, sistema musculoesquelético y el sistema neurológico.
La revisión secundaria comienza con la evaluación de la cabeza para identificar todas las lesiones neurológicas relacionadas y cualquier otra lesión significativa. Se debe examinar todo el cuero cabelludo y la cabeza en búsqueda de laceraciones, contusiones y evidencia de fractura. Debido a que el edema alrededor de los ojos puede más tarde impedir un examen minucioso, los ojos deben ser reevaluados para determinar la agudeza visual, el tamaño pupilar, la hemorragia conjuntival o del fondo de ojo, la lesión penetrante, lentes de contacto, se deben retirar antes de que ocurra el edema, la luxación del cristalino y el atrapamiento ocular. En cuanto al examen físico, también se evaluará las estructuras maxilofaciales. El examen de la cara también debe incluir la palpación de todas las estructuras óseas, además de una evaluación de la oclusión y también a los tejidos blandos y el examen intraoral. El tramo maxilofacial que no se encuentre asociado a la obstrucción de la vía aérea o que se encuentre con hemorragias mayores deberá ser tratado después de que el paciente ya se encuentre estabilizado o que ya sus lesiones ya hayan sido controladas. Los pacientes con fracturas en el rostro en la parte media de la cara también pueden tener una fractura en la lámina cribiforme. Además, estos pacientes, la intubación gástrica debe ser por la vía oral. Existen peligros latentes y también una prevención para aquello. Dentro de los peligros latentes está un edema facial en los pacientes con lesión masiva en la cara que puede impedir un examen ocular completo. ¿Cuál va a ser la prevención de aquello? Pues va a ser la realización de un examen ocular antes de que se desarrolle edema. También es importante que se minimice el desarrollo del edema mediante la elevación de la cabecera de la cama, es decir, en una posición de Trendelenburger, pero invertida, cuando hay sospecha de la lesión de la médula. También están algunas fracturas, también maxilofaciales, como las fracturas nasales, fracturas no desplazadas del cigomático y también fracturas del borde orbital, que también pueden ser muy complicadas o muy difíciles de identificar tempranamente. ¿Cuál va a ser la prevención de esto? Pues lo que se va a lograr es que se mantenga un índice alto de sospecha y se obtenga estudios por medio de imágenes cuando sea necesario. Además de eso, hay que también reevaluar al paciente de una manera frecuente. En cuanto al cuello y la columna cervical, también se tiene que hacer una evaluación. Es decir, aquellos pacientes que tengan un trauma maxilofacial o cráneoencefálico, se debe de preguntar también, o se tiene, más bien, se presume que tiene lesiones en la columna vertebral, por lo tanto, esos pacientes esta área debe ser totalmente restringida. La evaluación del cuello se incluye todo el examen físico, es decir, la inspección, la palpación y la ocultación. Al momento es importante de evaluar la arteria carótida. Esas deben ser palpadas y ocultadas en la búsqueda de soplos. Además, también un signo muy común de esta lesión es la marca del cinturón de seguridad. Es muy común observar esto en estos pacientes. Una lesión también contusa a la carótida puede manifestarse como un paciente de estado de coma o sin un hallazgo neurológico. El hallazgo de hemorragia arterial oclusiva, el hematoma, la expansión, el soplo arterial o compromiso de la vía aérea. También suele repetirse una evaluación quirúrgica. La parálisis también inexplicable o aislada de una extremidad. Es importante sospechar de una lesión proximal nerviosa y que debe documentarse con precisión. También realizaremos la evaluación del tórax. Hay que visualizar el tórax tanto en su parte anterior como en su parte posterior
para poder identificar cualquier anomalía. Una de esas puede ser un neumotórax abierto y un tórax inestable significativo. Por eso la comprensión external, cuando realizamos una comprensión, si es que es dolorosa, el esternón puede estar fracturado, o si existe separación condrocostal. Una lesión significativa siempre nos va a dar, o posiblemente se puede manifestar con dolor, con disnea o con una hipoxemia. La evaluación también del tórax incluye el examen físico. Igual la inspección, la palpación, la percusión del tórax, y también es importante como examen complementario una radiografía del tórax. Los sonidos cardíacos son distantes y la disminución de la presión del pulso puede identificar un taponamiento cardíaco. La percusión del tórax demuestra hiperresonaridad. En la radiografía es importante, como se mencionó, una radiografía de tórax o una ecofaz que puede confirmar la presencia de un hemotórax o un neumotórax simple. Cuando se observa en la radiografía de tórax un mediastino que se encuentra ensanchado y con otros signos radiológicos, se puede sugerir una ruptura aórtica. En cuanto al abdomen y a la pelvis, las lesiones abdominales suelen ser identificadas y tratadas agresivamente. Se puede sospechar de una fractura pélvica mediante la identificación de esquimosis y también sobre las crestas ilíacas, el pubis y los labios o el escroto. El dolor al momento de realizar la palpación va a ser justamente en el anillo pélvico. Esto es un hallazgo muy importante en pacientes lúcidos. Los pacientes con aquellos antecedentes de hipotensión inexplicable, que tengan lesiones neurológicas, el sensorio alterado, que tengan alcohol u drogas, este hallazgo o hallazgos abdominales equívocos deben considerarse candidatos para un lavado peritoneal, para una ecografía abdominal, y cuando sobre todo los hallazgos hemodinámicos son normales. La TAC de abdomen también debe ser considerada en estos casos. El perineo y el recto y la vagina también deberán ser evaluados. El perineo debe ser examinado para determinar o detectar contusiones, hematomas, laceraciones y sangrado ureteral. El examen vaginal debe realizarse en los pacientes con riesgo de la lesión genital. El médico debe evaluar la presencia, sobre todo de sangre, en la cavidad vaginal y laceraciones vaginales. Además, debe realizarse pruebas de embarazo en todas las mujeres de edad fértil. El sistema musculoesquelético también es de mucha importancia para la evaluación. Las extremidades deben ser inspeccionadas en busca de contusiones y también de deformidades. La palpación de los huesos, el examen sensorial y la presencia de movimientos anormales también ayudan a la identificación de fracturas posibles del paciente. Las rupturas de los ligamentos producen también inestabilidad articular, por ello también es indispensable la evaluación. El examen musculoesquelético no está completo sin un examen del dorso también del paciente. En el sistema neurológico completo siempre va a incluir la evaluación motora, la sensorial, sobre todo de las extremidades, y también la reevaluación del estado de conciencia del paciente. También la respuesta pupilar. Es indispensable también la realización de la escala de Glasgow, ya que facilita la determinación de cambios tempranos y también la tendencia a estados neurológicos del paciente. También hay que monitorear a estos pacientes de manera muy frecuente. Una lesión craneoencefálica se deteriora neurológicamente, se reevalúa la oxigenación en aquellos pacientes
también tiene que tener una adecuada ventilación y perfusión del cerebro. Es decir, tenemos que hacer el ABCDE. También es necesaria una intervención quirúrgica intracraneal o medidas para reducir la presión intracraneal. Es muy importante y indispensable que se proteja la médula espinal, tanto hasta en todo momento, hasta que se excluya una lesión de la columna vertebral. Bien, existen también anexos a la revisión secundaria. Estos incluyen los exámenes complementarios. ¿Cuáles son estos? Las radiografías adicionales que se hace en la columna y de las extremidades, también el TAC de cráneo, de tórax, de abdomen, de la columna vertebral. También se puede realizar urografías de contraste y angiografías, ecografías transesofágicas y también broncoscopía, esofagoscopía. Es importante también la reevaluación del paciente. Los pacientes traumatizados deben ser reevaluados constantemente para asegurar y evitar nuevas alteraciones o complicaciones. Entonces, es importante porque de esta manera podemos descubrir cualquier deterioro en los hallazgos previamente observados. La monitorización continúa con la medición de los signos vitales, la saturación de oxígeno, la diuresis también es esencial en los pacientes. Para los pacientes adultos, es deseable que el mantenimiento de una diuresis sea de 0.5 mililitros por kilo de peso y por hora. También hay que hacer análisis periódico de los gases en sangre arterial, el monitoreo de las concentraciones final de dióxido de carbono también son útiles para los pacientes. El alivio dolor también es muy indispensable y es parte del tratamiento de los pacientes que se encuentran traumatizados. También se hablará de los cuidados definitivos. Cuando las necesidades del tratamiento del paciente exceden la capacidad de la institución que lo recibió, debe considerarse su traslado. Esta decisión va a requerir una adecuada evaluación detallada de todas las lesiones del paciente y del conocimiento, por lo tanto, también de las capacidades de la institución, incluyendo el equipo y el recurso y el personal. En cuanto a los registros y consideraciones legales del paciente, existen 3 consideraciones muy importantes. Los registros, el consentimiento informado, la evidencia también forense. Dentro de los registros es importante un mantenimiento meticuloso de registros, es de manera crucial, ya que permite que la documentación sea fundamental en estos tiempos. Es decir, que durante la evaluación y el manejo el paciente debe incluir toda la documentación posible. En cuanto al consentimiento informado, el consentimiento informado se solicitará antes del tratamiento, si es posible. En emergencias que amenacen la vida del paciente, a menudo es imposible obtener ese consentimiento. Pero en estos casos, primero la atención del paciente, la prioridad de su salud es primero. Entonces, el consentimiento informado será más tarde. En cuanto a la evidencia forense, si se sospecha de actividad delictiva conjuntamente con una lesión del paciente, el personal que lo atiende debe preservar la evidencia, es decir, guardar todos los artículos, ropa, proyectiles, se guardará todo aquello para el personal policial.